investigar un objeto de estudio que fue la conducta o comportamiento tanto humano como animal. Vamos a ver los campos de aplicación y las mismas corrientes que la psicología tiene. Una corriente muy clásica en la psicología es el conductismo. El conductismo nos refiere que cualquier respuesta que yo quiera tener tiene que ser estimulada. Al estímulo hay una respuesta. A ver, ¿qué les gusta comer a ustedes? Una comida, pizza, hamburguesa, pollo. Pollo. Piensen en su comida favorita. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar en algo que nos gusta? Si es comida, principalmente eso. Y si es un lugar, a mí me gusta viajar. Eso pensar, un fin de semana acá, ¿no? Un lugar. Se empieza a activar, ¿no? Un deseo, unas ganas de poder salir. Entonces, eso es lo que el conductismo plantea. Que para que podamos obtener respuestas debemos ser estimulados de una u otra manera, a diferentes niveles. Si yo a ustedes les digo, si todos llegan a las 5:10 y comenzamos a esa hora las clases, yo les voy a poner 40 puntos procesuales. Llega el primer parcial y 40 puntos. ¿Qué puse? ¿Ustedes será que para el segundo parcial van a seguir llegando 5:10 y yo les vuelvo a prometer lo mismo? ¿No? ¿Son 40 puntos? Sí, claro. Lo más seguro es que sí, ¿no? Es que saben que no lo voy a hacer por eso. ¿No? Entonces, pero para poder obtener respuestas yo los estimulo de cierta manera. Les refiero que esto va a pasar, entonces ustedes se activan y dicen que sí. Yo, por ejemplo, algo que hacía antes cuando llevaba en biología, que no era aquí, cuando daba clases en otra universidad, tenía muchos estudiantes brasileños en esa universidad. A diferencia de Lugaol que sí hay, pero en esa era técnicamente 50% era estudiante brasileño. Les decía que tenían que hablar bien el español hasta que termine el semestre y dejar y hablaban. Ustedes miran lo que se esforzaban en exponer y todo, yo les daba su punto. Y como ya les había dado en alguna ocasión, ¿no? Todos motivadísimos a hablar español, ¿no? Se esforzaban y era una manera de incentivar y darles nota. Obtenía una respuesta que era el mejor, no es pared, ¿no? Es René. Cuidado y se apoyen, se vayan para allá. Entonces, el conductismo nos dice, otra corriente de la psicología es el psicoanálisis. ¿Han escuchado a Freud? ¿No? ¿Nunca? Va a venir un cantante, Arjona, una de sus clásicas canciones es Ayúdame, Freud. ¿Saben quién es él? ¿Lo han escuchado en colegio quizá? Es el papá del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis. ¿Qué plantea Freud? Freud, su teoría lo lleva al aspecto sexual, ¿no? Dice que somos seres sexuales desde que nacemos. Nos vamos diferenciando, buscamos fijaciones, lugares de placer, plantea etapas de desarrollo psicosexual que se aplican hasta este momento. Si alguna vez han escuchado estas etapas, es la etapa oral, que dice que toda satisfacción va por la boca. ¿Por qué? Porque el niño pequeño, ¿por dónde se alimenta? Por la boca. ¿Qué le causa la alimentación? Placer. Ustedes cuando están llenitos, cuando han comido no se sienten bien, sienten un placer, ¿no? Entonces el niño pequeñito, de 0 a 1 año, de 0 a 2 años o a 18 meses, se refiere que todo placer lo siente por la boca. Por eso que los niños chiquitos se enferman también, les da diarrea cuando son chicos. Porque todo lo meten a la boca, ¿no? Todos quieren probar, porque es su manera de descubrir el mundo. Luego viene una etapa anal. ¿A qué se refiere esta? Manejo de esfínter, ¿no? Donde que la mamá, cuando el niño empieza a manejar sus esfínteres, avisa para hacer pipí, popó, avisa, la mamá aplaude cuando él avisa y hace en el lugar indicado, que es el baño.
y no ensucia los pantalones y se saca el pañal. La mamá es feliz y el niño más feliz. Mamá, hice popó, ¿no? A ver, ustedes háblenle a su mamá ahorita. No, no. Mamá, ese popó venía cochino. Carga eso. Y cuando son chiquitos los aplaudían, los felicitaban, toda la familia se enteraba y el niño orgullosísimo pasaba. Es una etapa de satisfacción, sí, el manejo de los esfínteres. Luego viene, ¿no? A ver, la etapa oral, anal, la fálica. Esta etapa es cuando el niño empieza a descubrir los genitales. Empieza a mirar que las niñas y los niños no tienen lo mismo. Que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene. Que son diferentes. Porque ellos juegan normal hasta antes de entrar en esta etapa, que tiene un grupo etario también, ¿no? Es a partir de los 4 o 5 años. Esto varía así, de acuerdo a la madurez y a la estimulación que hoy tenemos en nuestro medio. Niños pequeñitos que manejan los celulares perfectos. Antes, a mí mi hijo me dice, ¿y por qué no tenés fotos de chiquitas? Ay, hijito, que apenas había una cámara con rollo, ¿no? Y era el fotógrafo el que venía a sacar fotos a uno. Y ya después las camaritas, ¿vieron alguna vez las cámaras de rollo? Esas eran de mi época, carísimas, ¿no? Y uno no se vivía sacando fotos como ahorita, ¿no? Fotos. Él tiene un montón de fotos, ¿no? Mi persona no. Obviamente, estas etapas van a variar de acuerdo a la época que estamos. No se cumplen tan a rajatabla de las edades que yo les estoy diciendo. El niño descubre y la niña las diferencias entre ellos y preguntan por qué. Cuando mi hijo nació, mi sobrina tenía 5 años y me dijo, ¿por qué tiene eso? Y se refería al pene. ¿Y por qué yo no tengo? Y yo riendo le dije, es que yo tenía plata y le compré. Y tu mamá era pobre cuando vos naciste. Ella se fue donde mi hermana. Tu mamá, ¿dónde era pobre? Y mi hermana, mira. ¿Qué estás diciendo? Y yo, pero qué era bromita. Porque claro, a ella le llamaba la atención. Ahora mi hijo tiene 5 años y mi sobrina 10. La curiosidad es de por qué ella es así y por qué él es así, ¿no? Entonces, es una etapa donde juraron ustedes nunca tocar una niña y un niño, ¿no? ¡Qué asco! ¿Cómo voy a tocar en una danza, así con un palito, ¿no ves? Cuando practicaban las danzas, con un palito, con una pitita, porque eso estar tocando la mano del compañero, daba asco. Juraron nunca tener novio, ¿o no? ¿No se acuerdan? ¿Cómo voy a besar a alguien? ¡Qué asco! Y ahora, ¿cuántos besos tienen en su haber? Después viene una etapa ya totalmente diferente, que es ya una de desarrollo sexual, ¿no? Donde ya entramos en la adolescencia, se entra en primero la latencia, ¿no? Que es una etapa indiferenciada, y luego se entra en la adolescencia, ¿no? Que ya es totalmente cuando ustedes empiezan a ver que su compañerito no había estado tan feo como pensaban, ¿no? Ya les empieza a llamar las características y las pobres chicas, ¿no? Me enamoro de la personalidad física. Y los chicos también, ¿no? Estas etapas las desarrolla Freud en todo lo que es su teoría. Freud nos habla de mecanismos de defensa también, ¿no? Mecanismos de defensa que activamos de manera inconsciente normalmente cuando algo nos afecta. Yo tengo un bloqueo. Falleció mi papá hace 22 años. ¿Por qué tengo 22 años? Porque recién lo calculé, hace 2 días. Yo tengo un bloqueo. Si me preguntan qué edad tenía mi papá, no me acuerdo. Si me dicen qué edad tendría ahorita, tendría que calcular. Lo que antes yo puedo calcularles otras cosas rápido, pero la edad de mi papá no. Porque obviamente fue una edad o fue un momento muy triste para mí. Entonces presenté ciertos bloqueos mentales y tengo ciertas lagunas de ese momento que yo estuve presente, obviamente. Son mecanismos de defensa que se activan en mí, que obviamente yo ya los tengo conscientes porque han pasado 22 años y he tenido todo el tiempo para autoanalizarme, que me analicen y poder superar ese momento, ¿no?
Los mecanismos de defensa se activan de manera inconsciente. La persona puede negar una realidad. Falleció un familiar muy cercano a mí y yo digo, no falleció, él ha viajado. Él está en otro, él va a volver. Niego la realidad. ¿Por qué niego esa realidad? Porque me afecta, porque me entristece. Hay otros mecanismos también que Freud desarrolló. Freud también nos habla del complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo, ¿no?, se remonta. Me están haciendo caso, pero me da pena y yo veo cosas. Se está encendiendo, ¿no? Pese al calor, ya. Edipo Rey, yo sí les voy a contar la historia de Edipo. Edipo, hacía muchos años, dentro del desarrollo de los griegos creían mucho en los oráculos. Los oráculos le decían lo que iba a pasar, ¿no? Y un oráculo, había un rey con una reina que no habían podido tener hijos. Pasaron muchos años y no tenían hijos. Y el oráculo le dice al rey, tu esposa va a quedar embarazada y va a tener un hijo varón. Y ese hijo varón te va a matar a ti y se va a casar con tu esposa. El rey, espantado, pese a que nunca había tenido un hijo, se embaraza a la esposa, la reina, y nace hombre. ¿Y qué hizo el rey en ese momento? Se deshizo de su hijo. Y no tuvo el valor para matarlo, pero lo mandó lejos del reino y que nunca se entere que él era un príncipe. Pasaron los años, un día pasa una diligencia cerca de un campesino y en una pelea ese campesino acaba matando al rey y luego se enamora de esa reina que había quedado viuda y tuvo hijos, y esa es la historia de Edipo Rey. El complejo de Edipo nos dice que es el amor desmesurado que tiene el hijo hacia la mamá. Es un amor loco que el hijo varón tiene hacia la mamá, ¿no? Un amor intenso. Ahora mi hijo me dice a mí, no te permito que salgas los fines de semana. Si vieran cómo salgo, yo no salgo. Pocas veces es que salgo a tomar un café o algo. No te permito. Y yo lo miro y me río, ¿verdad? O sea, me río en mis adentros porque obviamente no puedo. Hay que saber tratar, salir de este complejo. En mi caso, yo vivo solo con mi hijo y mi familia, ¿no? Entonces, para mi hijo yo represento muchas cosas, entonces tengo que saber tratar para sacarlo de ese complejo de Edipo. Porque si yo me río, me burlo de las actitudes, voy a causar un trauma en él. Les pongo esta misma figura si hubiera una pareja presente mía en mi casa. El niño quisiera estar mi hijo todo el tiempo conmigo y eso a veces, cuando uno no sabe tratar este complejo, puede traer problemas en la pareja, porque la pareja se pone celosísima, que el niño quiere estar todo el tiempo con la mamá y ya no haya tiempo para estar con la pareja. ¿Me entienden? Pasa eso muy seguido. ¿Y por qué la doctora nos está contando esto? Porque les puede pasar en la consulta y ustedes tienen que aprender a identificar. Porque la gente que tiene problemas no va al psicólogo directamente, va al médico muchas veces para que usted le ayude. Y muchas veces médicos hacen el diagnóstico de un síndrome ansioso, de una depresión y derivan al psicólogo. Entonces son cositas que ustedes tienen que aprender. ¿Y qué pasa con las niñas? Las niñas, ¿a quiénes se apegan? Las niñas chiquitas al papá. ¿Y cómo se llama este complejo? Complejo de Electra. Si es en el varón es de Edipo y si es en la niña es de Electra. Es el amor desmesurado que tiene la hija hacia el papá. Yo me acuerdo que cuando habían fiestas yo no dejaba bailar a mi mamá y a mi papá. Me lo jalaba a mi papá. Feísimo bailaba yo, pero yo bailaba con mi papá, ¿no? Cuando dormían ellos, tenían su cama de 2 brazos, yo me iba ahí y me echaba en medio. Me abrazaba de mi papá. Que no lo toque mi mamá. Mi mamá nunca me trató, nunca me llamó la atención, pude salir muy bien. Hay que saber elaborar la salida de ese complejo porque puede causar un trauma en los niños. ¿Ustedes se acuerdan de algo?
Hasta ahora, pegadísimos a la mamá o al papá. Esto es lo que nos dice Freud. Pero Lacan nos dice lo siguiente, que es alguien que leyó la historia de Freud o todos sus artículos y pone otra posición con respecto al psicoanálisis. Hoy en día, ¿quiénes fueron criados por mamá y papá? Así, una familia funcional. Mamá y papá todo el tiempo ahí y hasta ahora. A ver, levántenme más alto. Bien, bajen la mano. Y solo por mamá o papá, indistinto, levanten la mano solo mamá o papá. ¿Y los otros por los míos? Porque no están hartos. ¿Vieron esa diferencia? Lacan nos dice que no todas las familias van a tener una mamá y un papá presentes. Por ende se hacen funciones, función mamá, función papá. Donde esa función de papá que representa la ley, las normas, lo rígido, el que dice no siempre, ¿no? En el caso de los que han sido criados con mamá y papá, ¿su papá era el que ponía las normas o la mamá? La mamá, ¿no es? Entonces Lacan nos dice que no funciona así. La mamá no es corazones, ¿no? Y el papá es ley, nada. A veces el papá es el corazón y la mamá es la ley. Y nos habla Lacan de función, ¿no? Entonces eso también ustedes es bueno que aprendan a identificar. En el caso de ustedes, ahora, si vamos a que papá y mamá les dan permiso para todo, ahí hay problemas, ¿no? Porque siempre tiene que haber un equilibrio. Muy bien, esto es lo que nos dice Freud, con el psicoanálisis y Lacan también. El conductismo, ¿no? Ya les hablé un poquito del conductismo. Son una de las dos corrientes de la psicología que fundamentan mucho lo que es la parte teórica. Hay otras corrientes, sí. La gestal. La gestal que nos dice que el todo es más que las partes. Creo que eso es mostrando la imagen. No, es un poquito complicado que me puedan entender así. Es como cuando ustedes les ponen, lo han visto, yo sé que han visto una imagen y ¿qué es lo primero que viste? Le dicen, ¿no? Y el perro, ¿no? Y si viste el perro, tenés la personalidad así, ¿no? Algo así. Más o menos, esos son los puntos, no es que esa imagen sea gestal, pero son las formas que uno puede percibir diversas situaciones en una sola imagen. Ahora, eso es de acuerdo a las experiencias vividas. ¿Cómo se dice? Se hizo un experimento hace unos años donde se le da a un grupo de niños de campo y de ciudad esta imagen. ¿Qué piensan ustedes que dibujaron los niños? Piensan, a ver, así que ¿qué creen que dibujaron? Les dieron esta imagen y les dieron un papel, un lapicero. ¿Qué usted dibujaría con este cuadro? Usted, lo primero que se le ve. ¿Un qué? Un árbol usted, una flor usted, una manzana usted, una casa usted, un autobús, ya. Ese tipo de respuestas es de acuerdo a las estimulaciones que ustedes han tenido. Dice que en ese experimento los niños de ciudad hicieron esto. Dibujaron un televisor. Y los niños del campo dibujaron imágenes, ¿no? Un paisaje. Yo respondo de acuerdo a la estimulación que yo haya tenido. Yo veo una figura e interpreto de acuerdo a mis experiencias previas, ¿no? Eso es lo que nos dice la Gestalt. Luego, ¿qué otra corriente? A ver, la puedo buscar. No se me ocurre ahorita, a ver, otra corriente. Conductismo. Seres de procesos mentales totalmente superiores. Tenemos capacidad de hablar, de recordar, de tener inteligencia, memoria. Nos habla la psicología cognitiva de todos los tipos de inteligencia que podemos desarrollar. ¿Quiénes tocan un instrumento musical? Uno, dos personas, ¿alguien más? Tres. Yo intenté tocar guitarra, ¿no? Lo
intenté, pero no pude desarrollar eso. Y he visto cómo gente aprende a tocar guitarra de solo leer un libro. Tiene ese tipo de inteligencia musical, ¿no? Hay inteligencia verbal. ¿Quiénes creen que tienen buena inteligencia verbal? Los políticos. Los políticos normalmente, ¿no? Porque hablan y envuelven a la gente. Hay algunos de ustedes que se saben expresar bien. ¿A quiénes les gusta exponer? No a todos, ¿verdad? No a todos les va a gustar exponer. Hay otros que son buenísimos en matemáticas. Hay otros que son buenos en sociales. Y esto es lo que nos dice la psicología cognitiva, que todos tenemos procesos mentales superiores, el ser humano sí los tiene y va a ir desarrollando de acuerdo a la estimulación que esto tenga. Muy bien, chicos. Una pregunta, ¿han podido marcar su asistencia en la carpeta verde? No sale. No sale. Ya, hoy más no vamos a tomar, no les voy a tomar asistencia, vamos a colocar la asistencia en la carpeta y ya posterior ya les voy a estar llamando.